Buen día. Desde el Centro de Estudios Cívicos de Córdoba queremos hoy referirnos de manera breve, pero concisa, a el motivo que se cumple el próximo 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, instituido en esa fecha en recuerdo permanente al combate de la Vuelta de Obligado, en el que las fuerzas de la Confederación Argentina se enfrentaron a dos de las naciones más poderosas de la época, Inglaterra y Francia, que insistían en imponerle al Río de la Plata la absoluta libertad para comerciar y transitar por los ríos interiores. Debido a que el gobierno de la época, presidido por el general Juan Manuel de Rosas, no aceptaba esta imposición, se llegó a este bloqueo que duró varios años y causó muchos perjuicios a nuestro país. Pese a que ese combate lo perdió tácticamente la Argentina, sin embargo, en 1850, ambos países europeos se vieron obligados a celebrar sendos convenios que permitían un armisticio y en la práctica significaban darle la razón al gobierno argentino y dejar de insistir en la libertad absoluta de la navegación fluvial. Pero lo que nos interesa ahora es determinar de alguna manera si es posible hoy, en este mundo mundializado, valga la redundancia, globalizado, si puede o no existir la soberanía de un Estado, especialmente uno de mediana posibilidad como la Argentina. Y por lo tanto debemos recordar en primer lugar en qué consiste el concepto de soberanía, que no es otra cosa que la cualidad del poder estatal de ser suprema en un territorio determinado y no depender de otra normatividad superior. Cuando un Estado deja de decidir por sí mismo y se somete a alguna legislación extranjera, por ejemplo, como aquella que pretendían las potencias en el siglo XIX, deja, por cierto, de ser soberano. Hay varios países que conservan su constitución, conservan sus instituciones, conservan incluso sus fuerzas armadas, pero han dejado de ser soberanas y se las califican en el ámbito de la ciencia política como estados fallidos o estados que han dejado de funcionar. La soberanía no admite grados, existe o no. Y otra cosa falsa que suele mencionarse es parcializar la soberanía y entonces hablar de la necesidad de tener una soberanía alimenticia, soberanía energética, etc. Cuestiones que no hacen al concepto estricto de soberanía. Lo que puede sí aumentar o disminuir al cabo del tiempo es el poder en sí mismo, o sea, la capacidad efectiva de hacer cosas e influir sobre la realidad. No cabe duda que en el mundo actual existe una posición menguada, disminuida, para poder hacer tantas cosas como en otras épocas, en otros siglos. Eso no se puede negar, pero no significa que no exista el concepto de soberanía. En su momento, el teórico norteamericano Fukuyama escribió un libro sobre el fin de la historia. Consideraba en ese momento que al haber caído el muro de Berlín, solo quedaba en pie un modelo político de organización del Estado que era el liberalismo capitalista. Esto ha demostrado al cabo de varias décadas ser totalmente falso. Existen distintos regímenes diferentes en el mundo todavía que no obedecen exactamente al concepto, a la matriz de un liberalismo capitalista. Pero otra duda que suele afligir a los investigadores es si el Estado sigue siendo una sociedad perfecta. Siempre se ha considerado que existen dos tipos de instituciones perfectas únicamente,
el Estado y la Iglesia en el orden espiritual. Sociedad perfecta es aquella que posee en sí misma todos los elementos necesarios para su propia perfección. Y la duda surgió incluso en ámbitos del catolicismo con la encíclica Pacem in Terris, porque en el punto 135 consideraba que debido a las características del mundo moderno, un Estado no es suficiente por sí mismo para alcanzar el bien común. Este tema lo ha aclarado perfectamente el constitucionalista argentino Vidal Campos, que considera que tener en sí mismo las condiciones necesarias para su propia perfección no implica necesariamente que deba tener todos los elementos necesarios para ese perfeccionamiento dentro de su propio territorio. Puede conseguirlos en otro lugar en la medida en que esté en condiciones realmente de conseguir esos elementos. Por ejemplo, la energía, los alimentos imprescindibles para una vida civilizada. Los ejemplos habituales que podemos mencionar son los de Japón, que es un conjunto de islas superpobladas que prácticamente carece de riquezas naturales y sin embargo ha llegado a ser una potencia mundial. Lo mismo ocurre con muchos países árabes, que hasta hace pocos años eran países dependientes con grandes dificultades para conseguir, por ejemplo, alimentos que no podían cultivar ni elaborar en su propio territorio. Pero debido al descubrimiento de yacimientos enormes de petróleo y de hidrocarburos, han llegado a ser países muy ricos y que están en condiciones de obtener todo lo que necesitan, incluso están construyendo ciudades con rascacielos y todas las cuestiones propias de un país desarrollado e incluso con lujos extraordinarios. Por su parte, el Papa Benedicto XVI, en base a todas estas apreciaciones, considera que no hay que apresurarse en decretar la desaparición del Estado. Simplemente tendrá que configurarse de otra manera, posiblemente, pero no es cierto que haya desaparecido un Estado en condiciones de ser soberano. Y la misma Pacem in Terris, en realidad, en el punto 138, reconoce que la autoridad mundial se debe fundamentar en el consentimiento de los Estados. Sí van a existir, como siempre ha habido en la historia de la humanidad, condicionamientos que limitan de alguna manera la independencia para actuar por sí mismos con absoluta libertad. Con más razón a partir de este fenómeno moderno llamado de la globalización. Es independiente un Estado cuando no cede facultades propias a una entidad superior. Y eso es posible lograrlo y de hecho, de los 193 países reconocidos por las Naciones Unidas, la gran mayoría tienen la característica de seguir siendo independientes. Porque esta subordinación a una entidad superior no ocurre, no existe, por ejemplo, con las Naciones Unidas, que está basada, de acuerdo a su Carta Orgánica, precisamente en las soberanías nacionales. Tampoco ocurre esta subordinación en la Unión Europea. Y lo acaba de demostrar hace poco tiempo Gran Bretaña, que haciendo un gran sacrificio económico, decidió que le convenía para mantener una auténtica independencia frente a exigencias que a veces surgen, muchas caprichosas por parte de las autoridades de la Unión Europea, recurrir a lo que se llamó el Brexit, es decir, abandono voluntario de esta comunidad. Gran Bretaña se retiró según lo previsto en el artículo 50 del tratado que dio forma a la Unión Europea. Hay otros países que integran la Unión Europea y que están en permanente conflicto, pero han mantenido la independencia y la soberanía, especialmente Polonia y Hungría, que se niegan a aceptar determinadas exigencias, por ejemplo, en materia de bioética, apoyo al aborto, etc. Es decir, que no tampoco
se puede decir que se ceda la soberanía al incorporarse voluntariamente a un organismo multilateral regional, por ejemplo el Mercosur en nuestro caso. En definitiva, en el mundo conocido y previsible, lo que existe y probablemente siga existiendo es la aplicación del llamado principio de subsidiariedad. Es decir, no hay ni está previsto que pueda haber, por lo menos en las próximas décadas, un gobierno mundial como una especie de superestado. Por otra parte, es necesario reconocer, para países medianos como el nuestro, que lo más importante que debe cumplir todo Estado es lograr el bien común, o sea, el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para lograr la mejor calidad de vida en una convivencia pacífica y justa. Y por eso nos debe interesar exaltar este avance que ha realizado las Naciones Unidas desde hace varios años al medir permanentemente lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que es una estimación estadística compuesta por 3 parámetros: la esperanza de vida al nacer, que se prevé larga y saludable, la calidad de la educación y un nivel de vida digno que habitualmente se evalúa en base al Producto Bruto per cápita. Si se dan estos 3 elementos, un país puede decirse que está satisfaciendo plenamente su finalidad principal, que es el bien común. Claro que para lograrlo debe contar con un Estado que sea realmente eficiente, y eso es una actividad o una condición estrictamente interna que no depende en absoluto de presiones o exigencias extranjeras. Se logra o no por la eficiencia, por la voluntad, por la capacidad de los gobernantes respectivos. Es interesante recordar o analizar el último índice de desarrollo humano, que fue el haber sido medido en el año 2022. Es importante porque en los primeros puestos de este índice no están precisamente los grandes países desarrollados, los más poderosos y ricos, que son ricos hacia afuera, en el sentido de que poseen una gran capacidad de decisión e incluso de exigencias para lograr muchas cosas que necesitan, pero internamente no significa que un país esté realmente desarrollado en el sentido en que estamos hablando de este concepto novedoso del índice de desarrollo humano, o sea, de la calidad de vida de la mayor parte posible de la población. Por ejemplo, este índice último, de la última medición que se ha hecho, que es, repito, del año pasado, encabeza la lista un país pequeño como es Suiza. Lo sigue Noruega, luego Islandia, Hong Kong, que es una parte de China, que no está incorporada a China comunista, Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, y recién en el 9º lugar aparece uno de los países más desarrollados, que es Alemania, y el 10º lugar otro país mediano, que son los Países Bajos. Eso nos da la pauta de que es posible para un país como el nuestro, la República Argentina, lograr, en base a su esfuerzo, a su aplicación, a una programación adecuada por parte del Estado y de sus dirigentes, un alto índice de calidad de vida, de la cual depende exclusivamente de nuestra posición, de nuestras decisiones internas, de la calidad que tenga nuestra dirigencia política, que, recordemos, dentro de pocos días va a someter una prueba difícil, tal vez la más dura que ha enfrentado en su historia, al tener que elegir entre 2 candidatos que no parecieran ser los más indicados para un futuro promisorio de la Argentina. La parte positiva de esta elección inminente es que ninguno de los 2 que pueda ganar tiene el control absoluto del Congreso, y por lo tanto habrá posibilidades
frente a esta nueva presencia política en la dirección del gobierno, de negociar, de poner condiciones, etcétera, y de alguna manera ir logrando la pacificación y el progreso que todos los argentinos de bien estamos esperando y consideramos merecer. De esta manera concluimos este breve y esquemático recuerdo que no deja de ser un homenaje a nuestros antepasados que arriesgaron su vida para permitir nuestra independencia y nuestra soberanía, a la que deberíamos hacer honor nosotros que somos sus descendientes. Gracias por la atención y próximamente nos veremos por este mismo lugar, por este mismo canal, analizando algún otro tema